Buenas tardes. En este crepúsculo porteño, como podemos observar a mis espaldas, vamos a hablar tal vez de un tema crepuscular. Tiene un aire crepuscular, refiere algo a lo crepuscular. Esto lo hago a pedido de mi amigo Martín Basterreche, a quien saludo. Martín Basterreche, que soy un gran director de cine, como lo ha probado con películas como Devoto, por ejemplo, y la que se viene, El último zombie. O sea, un gran cultor del cine fantástico, que es el mejor género y que tiene que ver seguramente con lo que voy a intentar a su pedido. Saludos a toda la barra de La Plata, a mis amigos platenses, como es Martín, de este tema que me pidió hablar, más o menos, algo sobre el tema de el gótico o lo gótico. Bueno, en principio, como de costumbre, ¿de dónde viene esto? Gótico viene de una palabra indogermánica, indoeuropea, de la rama germánica, que más o menos tiene diferentes raíces, ¿no? Gauti, gaut, guti, gotus. En realidad era el nombre que esta rama de los pueblos germánicos daban a aquel dios conocido por otra rama de los pueblos germánicos, Odin. De ahí se convirtió en Goto o Goth, y fue el epónimo de todos los pueblos germánicos, conocidos luego como godos. Desde el punto de vista latino-romano, ¿no? Ostrogodos, visigodos, todo eso. Ahora, el tema es que este Goth, que se convirtió en el alemán, o el germánico ya moderno, contemporáneo, es Dios. O sea, este Goth, que denominaba originariamente a Odin, al portador de Odin, más bien, esta es, sí, que por supuesto viene a interrumpir este tema. Los gatos también tienen que ver bastante con lo gótico. Y se convirtió en Dios. Odin se convirtió en el Dios, en el Dios judeo-cristiano, en el Dios monoteísta. Y así estos pueblos fueron conocidos como los ostrogodos, que llegaron o invadieron el Imperio Romano hacia el norte de Italia, asentándose básicamente en lo que hoy es Milán, o la Lombardía, y los visigodos, como es, creo que muy conocido en la actual España, en la provincia de Iberia. Bien. Esto dio lugar después a un arte llamado gótico, que básicamente se desarrolló en lo que se llama el tramo final de la Edad Media. Esto es del siglo XII al siglo XIV, comienzo del siglo XV, que es el arte gótico. O sea, un arte que básicamente se desarrolló, al menos en el comienzo, en los pueblos cristianos. Bueno, en ese momento todo era cristiano, todo era católico. Básicamente nació en lo que se llama la isla de Francia, en el centro de Francia. Pero también tuvo desarrollo, por supuesto, en Inglaterra, sobre todo muchísimo en Flandes, esto es parte de la actual Holanda y Bélgica, en el norte de Italia y también en España. El arte gótico, digamos, la catedral gótica, que es uno de sus elementos fundamentales, se separa de la forma arquitectónica o tectónica anterior, la desarrollada en la Europa de la mal llamada Edad Media, esto es entre el siglo IX al siglo XII, que es el arte románico. La diferencia es que el arte románico usa el arco de medio punto y la catedral gótica, como lo que fue, ¿se acuerdan? Notre Dame, antes que la incendiaran. O la catedral de Ávila, que es la primera catedral gótica de España. O la famosa catedral nunca terminada, lo cual también lo hace fascinante, de Milán. Son ejemplos del gótico. O sea que pasa del
del medio arco a la forma, digamos, puntiaguda, ¿no es cierto?, como forma epónima. O sea, pasa del arco de medio punto, esto es redondo, correcto, a la forma ojival. Eso básicamente es lo que puede llamarse la diferencia entre lo arquitectónico. También con el arte gótico, con la catedral gótica, no solo, básicamente pensamos en la catedral como forma, manifestación epónima del arte gótico, ¿no? Pero hay otras, por suerte, muchísimas otras manifestaciones literarias, poéticas, pictóricas, escultóricas. Otra cosa que pasa también entre el románico y el gótico es que comienzan a utilizarse las vidrieras en las catedrales, esas vidrieras maravillosas, donde según el momento del día y hasta el momento del año atraviesan ciertos rayos de luz. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la explicación hermética, esotérica, de las catedrales, a la cual podríamos dedicar otra charla, si es que tiene interés, o al menos me interesa a mí, que es el interés básico de estas charlas, o como a mi amigo Martín Basterreche. Bien, esa entonces sería el comienzo, digamos, etimológico de lo que es gótico, luego como estilo arquitectónico entre el siglo XII al siglo XIV, al siglo XV, donde dejan de construirse las catedrales. No es que dejan de construirse las catedrales, es algo muchísimo más complejo, a lo cual sí tendríamos que dedicar toda otra charla exclusivamente a eso. No es que se perdió el oficio, más bien el oficio se ocultó, entró en diáspora. Comienza eso que nosotros hemos llamado la diáspora de la cultura tradicional desde el otoño de la Edad Media. El otoño de la Edad Media es fines del siglo XIV, comienzos del siglo XV. Por eso hablábamos del crepúsculo porteño, ¿no?, dominguero, además, que nos acompaña como fondo, como background de esta charla, que espero que sea lo más amena posible. Luego hay una pintura gótica, también desarrollada entre Flandes y, básicamente entre Flandes y el norte de Italia, Flandes y Florencia, Flandes y Venecia, que es una pintura, bueno, básicamente daré dos ejemplos. En Italia, la gran pintura gótica comienza con Cimabue y con Simone Martini. Y en Flandes, por eso, en Flandes, que Flandes viene de Flaming, y ahí viene flamenco, que viene llameante, por eso al gótico flamenco, al gótico desarrollado en Flandes, se lo llama gótico flamígero o gótico flamboyante, con una suerte de contaminatio entre el origen de la palabra flamenco y el estilo que el gótico, sobre todo en pintura y en arquitectura, va a tomar el gótico, la provincia gótica, ¿no?, la forma gótica de Flandes. Como por ejemplo, bueno, no la catedral de Brujas, digamos toda la ciudad de Brujas. O sea, se dan un paseo por Brujas y ahí está todo, todavía hoy, al menos hasta hace unos años, en que estuvimos por ahí, y aparte de tener una pastelería maravillosa en Brujas, Brujas la Muerta, como la novela de Rodenbach, que da lugar a la película argentina Más allá del olvido. Ahí tienen un ejemplo epónimo, toda la ciudad, la catedral, la pintura de Van Dyck o de Roger van der Weyden, de lo que es el gótico pictórico. Y en Italia, básicamente con el comienzo, de alguna manera, de la pintura de madera, esto es aquella que ya no se hace como fresco o como sostén en la pared o en el muro de una iglesia, o de un claustro o de una catedral, sino en un cuadro, básicamente de madera, y una pintura al temple. Esto es lo que nosotros conocemos como témpera, esa que se mezclaba o se mezclaba con clara de huevo, y no como va a suceder a partir del siglo XV, ¿sí?, a partir del siglo XV al óleo,
Esto es la pintura que se mezcla con aceites, o diferentes aceites. Bueno, entonces, ahí tenemos entonces la pintura gótica, que es una pintura, diría que es como una pintura proto-barroca. El Renacimiento sería en este aspecto, sobre todo en pintura, como una suerte de paréntesis, un extenso y maravilloso paréntesis entre el estilo gótico y el estilo barroco. ¿A qué voy? Que las pinturas de Simone Martini, de Cimabue, del primer Giotto, hay como un retorcimiento de las figuras, ¿no? También el uso de encuadrar o enmarcar las figuras, como por ejemplo, la Anunciación de Beato Angelico, dentro de un marco, de un baldaquino, ¿no? De 4 columnas. Pero sobre todo, digamos, la torsión de los personajes. Si conocen, por ejemplo, y espero que lo conozcan, es uno de los cuadros más extraordinarios que existen, que si mal no recuerdo está en el Prado, de Roger van der Weyden, que es el descendimiento de la cruz de Cristo, el descendimiento de la cruz, ¿no? Que es algo que no es que adelanta, ¿no? Sino que informa esta forma, esta mentalidad católica, que será retomada en el barroco, ¿no? Y en el medio tenemos el Renacimiento, que tanto en pintura como arquitectura es una suerte de serenidad, tranquilidad, centralidad. También tendríamos que analizar el por qué el salto de este estilo románico, del siglo IX al XII y al gótico del XII al XIV o XV, por otro tipo de razones también de orden económico, político y todo eso. No es que los excluya, pero podemos tratarlos en otro momento. Desde luego también hay una literatura gótica, de la cual de alguna manera participa el Dolce Stil Nuovo, y de alguna manera también participa como literatura gótica la Divina Comedia. Pero también, además de la Divina Comedia, ¿no? Obras, o sea, novelas en verso, o sea, novelas poéticas como el Román de la Rose. Esto es, novelas de carácter o poesías o novelas poéticas, ya que la Divina Comedia podemos llamarla un relato poético, con determinados caracteres góticos en el sentido, en este caso, de cierto, como pasa en la catedral, de varios sentidos. Ustedes saben, y si no es hora de saberlo, que la catedral, toda la catedral es un edificio, pero en el sentido latino, un edificio, no es una estructura, donde todo, cada cosa, cada ventanal, cada color, cada baldosa en el suelo, significa algo. Me salgo de la vaina, para decirlo en porteño, de explicar, por ejemplo, que en toda catedral, antes que las quemen, como pasó con Notre Dame, en el atrio, en la entrada, en esa suerte de patio antes de la entrada, ¿no? En el atrio, en la vereda, en el suelo, antes de entrar en la puerta, o sea, esa parte todavía profana, no estamos en el fano, en el templo, ¿no? Si ven, o lo que se conservó de ello, que es bastante, por suerte, en las veredas, en los mosaicos, en el suelo, en el piso, se forma una suerte de laberinto. Es asimétrico. ¿Por qué? Porque aquel cristiano, todo cristiano debía, bueno, eran bastante complicados, ¿no? Por muchos siglos. Y después lo siguió siendo. Y era conocer, a visitar el Santo Sepulcro en Jerusalén. Entonces, este embaldosado laberíntico podía ser recorrido como una suerte de símil, de símbolo de el recorrido imposible, porque te cortaban la cabeza y te hacían cosas todavía mucho peores que esas,
a Tierra Santa. Que eso también llevó a las llamadas, que un día tendríamos que hablar, ya que el gótico aparece precisamente, el paso del románico al gótico es algo muy contemporáneo a la primera cruzada, que fue en 1066. Bien, en el siglo XI. O sea que estamos justo en ese momento. Así que también el estilo gótico tiene como fuera de campo mental, imaginario, simbólico, el comienzo de las cruzadas. Bien. De la literatura gótica más o menos he hablado. Es una literatura de carácter muy hermético, entonces con varios elementos de lectura. Por ejemplo, cuando la leyenda artúrica comienza no a ser transcripta de cantos anónimos, orales anónimos, que pasan a ser escritos, sino mediante el gran poeta francés o galo, Chrétien de Troyes, comienza a ser puesto por escrito, pero quiero decir por escrito de manera con un autor, alguien que no recopila, sino que autos maneja todo esto, todos este corpus, esta parte del corpus de la leyenda artúrica participa también, sobre todo la obra de Chrétien de Troyes, del arte gótico. Bien, esto se va a extender, pueden apagar o irse a tomar algo, un aquavit para tomar algo bastante gótico, o una ginebra. Bien, el gótico en el Renacimiento, los teóricos del Renacimiento, sobre todo como Vasari, básicamente Vasari y algunos otros, empieza a ser usado gótico, así llamado Renacimiento. Recuerden que es un invento la palabra Renacimiento, pero sí que hay algo que, si bien se llamó equívocamente Renacimiento hacia 1450, en Italia, básicamente Florencia, Venecia, la Roma papal, tal vez el centro es Florencia, aparece esto que se llama Renacimiento. Y sí, gótico empieza a ser usado despectivamente por los teóricos italianos y florentinos. Esto es que Florencia, como ya sabemos, redescubre el idioma griego a partir de Marsilio Ficino, patatín, patatán, y empieza a separarse. Ahí viene un problema que tal vez arrastramos hasta el día de hoy, y empieza a llamar allá a lo nórdico, a lo transalpino, esto es a lo antiguamente germánico, incluida Francia, ni hablar de Inglaterra, como algo gotisch, algo gótico, algo germánico, algo bárbaro. Ahí vienen ya los quilombos europeos que todavía arrastramos todavía al día de hoy. Así que empieza a usarse ahí, 1500, un poco en Italia, en Florencia y sobre todo con Giorgio Vasari, el término gótico despectivamente. Empieza a haber cierto tipo de nacionalismo europeo. Y ahí viene una gran divisoria, también estética, formal, también dentro de lo que vamos a llamar Renacimiento, entre la pintura italiana y la pintura flamenca o germano-flamenca. Bien. Luego hay otro uso de gótico que se llama el gótico revival, esto es inglés, que aparece en el siglo XVIII, que es un bochorno, es un ejemplo perfecto del kitsch, con una suerte de abadías que intentan reconstruir el estilo medieval de estas catedrales, en fin. Y aparece sobre todo una literatura que comienza a llamarse gótica, con dos escritores, básicamente una escritora que es Anne Radcliffe, que son novelas fantásticas de terror, con castillos en ruinas, básicamente, aunque al final, salvo alguna, tienen una explicación racional. Esto, si Dios quiere, trataremos de lo hemos desarrollado ya en nuestra en marcha teoría del arte fantástico.
teoría de la fantástica. Este gótico inglés, ojo, es un gótico anticatólico. Esto es, estas novelas de Anne Radcliffe y de alguien más que no recuerdo, ni tampoco me interesa mucho recordarlo, 2 o 3 escritorzuelos, ya que son bastante malos, comienza a llamarse Gothic Revival o literatura gótica porque se desarrolla generalmente en países católicos, donde lo católico son ruinas, castillos, cadenas, fantasmas, torturas. Esto es que hacia el siglo XVIII hay un brazo armado literario contra el catolicismo. Ese es el gótico. Ahí empieza a llamarse novela gótica. Ahí empieza después a llamarse novela o literatura gótica. Hasta el día de hoy, a cualquier tipo, bueno o malo y a veces genial, literatura que tiene que ver con el terror, las casas abandonadas, los castillos en ruinas y todo eso. Pero tiene que ver con, esto sí, vamos a tener que tratarlo en otro momento, con la interna polémica cristiana. Es parte de la guerra o de la lucha ya de 500, 600 años, intraeuropea, como dijo Eliot, entre la intracristiandad, entre católicos y protestantes. Y finalmente, creo, hay algo típicamente norteamericano, sur norteamericano, esto es Dixie, que se llama el gótico sureño, Southern Gothic, que básicamente, el más conocido, para mí es un escritor detestable, es ese Fowler, pero que sí tiene con grandes escritores sureños, como Catherine Ann Porter, como Carson McCullers, como Eudora Welty, casi todas mujeres, como este escritor Robert Penn Warren, que se lo llama gótico porque es una literatura, una narrativa básicamente desarrollada en un sentido, digamos, ahí está, gótico, ahí vuelve a ser sinónimo de decadencia. Entonces, ¿qué trata esta literatura gótica sureña, que a veces se arrastra todavía hoy ya en un sentido básicamente paródico? En el sur, después de la derrota de los Estados Confederados, mediante el norte yanqui, esa suerte de decadencia de las grandes o medianas familias aristocráticas del sur norteamericano. Con esas columnatas y todo eso, que en parte sería, ¿qué sería un poco la literatura del gótico sureño? Sería la continuación de Margaret Mitchell, sería la continuación de Gone with the Wind, llevada con el viento, no lo que el viento se llevó, que es una novela de los años 30. Básicamente, hasta el día de hoy, eso sería el gótico sureño. El primer Truman Capote, por cierto, el primer Truman Capote, no solo el de Otras voces, otros ámbitos, sino de esos maravillosos primeros cuentos, de ese primer volumen de relatos que se llama Un árbol de noche, como el halcón, cuentos maravillosos, tal vez de lo mejor que haya escrito Capote, como El halcón decapitado, Miriam, Maestro Miseria, no Profesor Miseria, como lo acaba de traducir algún miserable, ¿no? Maestro Miseria. Esos primeros cuentos de Capote son un ejemplo epónimo perfecto del gótico sureño. Así que gótico es lo último que más o menos se ha utilizado, es para cierto tipo de literatura entre terrorífica, fantástica, melodramática, de tipo decadente, en sentido tanto arquitectónico, o sea, son casas, casonas, granjas, edificios en ruinas, como familias en ruinas. Ese sería el último avatar serio, porque ahora se ha dado por escribir, bueno, estamos en la época de la inflación, de la hiperinflación, no solo en la Argentina, sino la hiperinflación alegórica, ¿no? De producir cualquier cosa
novelas de 4.000 páginas, escritas al tuntún, agregando barbaridades, estupideces, y a eso se llama todavía gótico. Así que estaríamos, como pasa generalmente en el desarrollo, en la historia, en el devenir de las formas, estamos en un momento de parodia también de algo llamado gótico. Así que también, por otro lado, se está intentando, yo mismo lo he intentado, espero que bien, con una novela que se llama Tempestad y Asalto, que sería de alguna manera, o intenta ser, traer a los orígenes de la Argentina, hacia fines del siglo XVIII, con epicentro en la expulsión de la Compañía de Jesús, ciertos temas y motivos de la literatura romántica de terror alemana. Tendría que autodedicarme una charla a mi novela, y también algunos de mis relatos de El Saber del Cuatro participan de eso. Así que, como en todo esto, lo que venimos hablando, fiestas carnavalescas, Dante, y otros temas, Bruegel, y los que seguirán, nuestro objetivo, Dios bese, la providencia bese mis palabras, es tratar, como decía Eliot, que lo que todo crítico, lo que todo teórico tiene que hacer en cada generación, que es tratar de establecer un orden, separar el trigo de la paja, con perdón, de la paja, aunque hay mucha paja. Martín Basterreche, querido, ya que te dedicas a películas de terror, como Devoto y la próxima que estamos ansiosos de ver, El último zombie, coescrita con mi amiga Melina Cherro, tal vez, y sin tal vez, pueda ser, como ya lo ha sido en parte Devoto, un ejemplo de un gótico argentino, como lo intentan ser algunos de mis relatos literarios. Bueno, ha caído la tarde, ya el crepúsculo se ha vuelto noche, y es toda una maravillosa ayuda celestial, como de costumbre, la única que existe, para rematar, espero que ojivalmente, y no en medio arco, sino ojivalmente, esta, espero que no, plúmbea, pesada, sí melancólica tal vez, en el mejor sentido, charla, devaneo, con la ayuda al fuera de campo de los maullidos de Sisi, que contribuye al clima gótico de esta charla dominguera. Bueno, gracias. Nos vemos las próximas, si Dios quiere.